Queridos coterráneos, bueno, bienvenidos al podcast de la Venezuela que nos merecemos, donde nos vamos a permitir identificar aspectos de nuestra realidad cívica, pero siempre con la intención de proponer ideas y algunos lineamientos para el país que todos deseamos. Los invito a soñar en la Venezuela que nos merecemos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Muy contento hoy de este programa que vamos a tener por dos razones. Primero, por el tema que vamos a abordar, que es un tema que creo que le importa no solamente a los abogados, sino a todos los venezolanos, a todos los ciudadanos en general, que es nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de resolución de pleitos, ¿no? Y creo que es uno de los puntos que teníamos pendientes y donde hay muchísima tela que cortar. Esa es la primera razón por la cual estoy muy contento hoy, pero la segunda es porque tengo hoy nada más y nada menos que un invitado de lujo, mi gran amigo, ex socio, Gustavo Linares Benzo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, no me alcanzaría leerle aquí el currículum de Gustavo Linares y se nos va el programa en eso, pero la verdad muy contento de tenerte aquí, Gustavo. Creo que además no necesitas mucha presentación. De verdad que gracias por venir al programa. No, muchas gracias a ti, Rafael, y por las mismas razones, la importancia del tema lo amerita. Bueno, fíjate, yo creo que quisiera que arrancáramos con lo obvio o lo evidente, ¿no? ¿Cuál es el poder judicial que tenemos hoy en día o el sistema de justicia que tenemos hoy en día? Y aquí no nos vamos a quedar pegados con esto, Gustavo, porque se nos va el programa, ¿no? Pero, y además yo creo que lo que podamos decir lo sabe todo el mundo. Tenemos el peor sistema judicial del mundo. No lo decimos nosotros aquí sentados, sino lo dicen todos los organismos serios que manejan datos estadísticos sobre este tema. La World Justice Project, Transparencia Internacional. Es decir, tenemos un sistema de justicia completamente ¿cómo se dice?, desactualizado, completamente corroído. Tenemos un sistema judicial sencillamente que no funciona. Y eso se lo podemos preguntar a cualquier venezolano en la calle. Son muchos los problemas que tenemos. Falta de jueces, no hay una buena ecuación entre el número de jueces y los que necesitamos, el tipo de jueces que tenemos, todos los problemas relacionados con que son jueces provisorios, que los nombran y los votan de un solo plumazo. Tenemos un sistema donde impera la corrupción, pero abiertamente. Esto es algo que todo el mundo lo sabe y nadie hace nada al respecto. Tenemos un sistema además completamente arcaico, donde hay que hacer grandes colas, subir escaleras, presentar escritos como en unas taquillas de banco. Es decir, el siglo XXI no ha pasado ni de cerca por el sistema judicial venezolano. ¿Qué ves tú actualmente en nuestro sistema de justicia, Gustavo? Bueno, fíjate tú que estas estadísticas que tú mencionas, que de instituciones muy serias y varias, porque no es una sola, creo que además hay un dato también estadístico, pero muy, muy nuestro, muy venezolano, muy oficial, y además uno lo ve en la práctica diaria. Cada vez menos gente acude a los tribunales. O sea, hay tribunales que se van a quedar vacíos. Bueno, tan cierto es, Gustavo, que si tú ves el número de sentencias que sacaba cada sala del Tribunal Supremo en el 2002, 2003, 2004, y los ves ahorita, hay una reducción de más de la mitad. Sí, y además, no tengo datos frescos de casos nuevos, pero estoy seguro que eso debe ser incluso muchísimo menos de la mitad. O sea, la gente ya sabe que su problema no se va a solucionar en los tribunales, sino que va a ser literalmente peor el remedio que la enfermedad. Correcto, hay otra solución, sí. El gestor, la llamada. Los arbitrajes. Exacto. Por ejemplo, fíjate el tema de los arbitrajes, que siempre se dice, bueno, pero es que hay pocos arbitrajes en los centros de arbitraje. Yo creo que más bien es un triunfo del arbitraje, porque cuando tú pones un contrato sometido a un arbitraje, la gente no pelea, solo pelea por razones verdaderamente serias, y en el resto de las cosas se entiende. Entonces, yo creo que a este ritmo los tribunales se van a quedar vacíos. Entonces, porque la gente se da cuenta que sencillamente, repito, es peor el remedio
que la enfermedad. Y otro dato lo es, bueno, como la gente ya no necesita abogados porque los problemas no los resuelven los abogados, sino que los resuelves de otra manera, con una llamada, con un amigo o lo que sea, o con plata. Bueno, eso lo estamos viendo entonces en los ingresos en la Facultad de Derecho, que cada vez hay menos estudiantes, cada vez es una carrera que se ve como digamos, alejada de los intereses de los muchachos. Entonces tenemos un problema serio con todo el sistema de administración de justicia. Sí, fíjate, pero ese dato también tiene una contradata, que es por ejemplo, en la Universidad Central, en la Católica, ambos somos, bueno, tú eres profesor de la Católica, yo soy profesor tú eres de la Católica y la Central, yo soy de la Central, etcétera. Las universidades nacionales, las autónomas, han visto una reducción, por lo menos la Central está a la mitad, incluso más, pero además todas las facultades han tenido una reducción importante de alumnos, pero es que la de Derecho es el doble, la reducción ha sido el doble de las demás, ¿no? Entonces, pero paralelamente hay un aumento exponencial del número de graduados, o por lo menos hasta hace pocos años, de otras universidades, porque cada vez es más sencillo graduarse de abogado. Es más, es prácticamente nadie se retira de derecho, algún día se terminará graduando antes o temprano. Entonces ya tú ves, fíjate, yo soy hace 40 años que me gradué y soy IMPRE 25,000. Tú tienes 58,000. O sea, y eres del año 94. O sea, en 10 años se duplicó el número de abogados. Ahorita creo que estamos a punto de llegar a 400,000 abogados. Ya yo he visto IMPRES 300,000. Entonces, se ha multiplicado el número de abogados por 10 en menos de 2 décadas, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes problemas, y creo que es una de las grandes soluciones, se debe al gremio. Sin duda, Gustavo. Estoy plenamente de acuerdo contigo y creo que sobre eso vas a hablar tú más adelante. Bueno, los colegios de abogados, por ejemplo, esos dejaron de existir, se convirtieron en clubes recreacionales. Es decir, no hay esa idea de asociarnos para mejorar la profesión, no hay una corrección ética de la profesión, no hay tribunales disciplinarios, en fin, no tenemos las bondades las bondades gremiales que tanta falta hacen en nuestro sistema de justicia. Y sobre todo no tenemos tribunales disciplinarios de abogados, que era una restricción importante a la mala praxis de nosotros los abogados, porque están precisamente paralizados los abogados por esa sentencia. Una de las primeras, en los primeros años del TSJ se paralizaron las elecciones de los colegios de abogados. Voy a retroceder un momentico al tema de los números, que es para ver las diferencias de la disminución del número de abogados. Por ejemplo, a nivel de posgrado. En el posgrado de la Central, sé también, por ejemplo, en el posgrado de la Santa María, posgrados establecidos de cierta reputación, prácticamente ya nadie se inscribe. O sea, es difícil la gente, ¿para qué yo voy a tener un posgrado si el torneo no es de sabiduría, de conocimiento, de experiencia, sino que corre por otros caminos? Ya ni siquiera los funcionarios públicos que antes llenaban, los abogados que trabajan en la función pública, llenaban los posgrados de muchas universidades porque, bueno, las instituciones se los pagaban o los ayudaban. Ya esas ayudas se perdieron y, bueno, con lo poco que ganan no pueden acceder a la educación superior. Entonces, digamos, en líneas generales tenemos una situación completamente grave. Yo creo que esto está tan mal que cualquier cosa va a implicar una mejoría en nuestro sistema de justicia. Por eso, hecha esta identificación, que creo que, bueno, nos quedamos cortos, pero bueno, hemos hecho afirmaciones muy tajantes. Tenemos el peor sistema de justicia del mundo. Ahora, ¿cuál es el sistema de justicia que nos merecemos, Gustavo? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Qué tenemos que hacer? Y la primera pregunta que quisiera que conversáramos ¿es recuperable esto? O sea, o nos vamos a morir tú y yo sin ver un juicio sano, sin ver un sistema que funcione, o esto es recuperable. Vamos a empezar por ahí, pues. ¿Se puede recuperar esto? Sí. Bueno, los cambios que habría que hacer son tales que surgiría un
sistema completamente distinto al actual. Entonces, no sé si decir que este no es recuperable porque requeriría unos cambios tan radicales que lo que va a surgir es otra cosa. Eso sería lo primero. Y después yo creo que hay, como todo, pues hay la historia larga y la historia corta, ¿no? Las reformas puntuales que creo que podrían ser muy efectivas podrían darse esta tarde, ¿no? De hecho, apunto, de alguna, sin entrar en las particularidades reales y políticas que hay detrás de esa idea, recientemente hubo elecciones de los jueces de paz. A mí me parece que desde el punto de vista teórico, ¿en qué sentido? Que no son abogados, solo por eso es una de las vías de solución, a mi ver, del sistema judicial. Un sistema judicial cuyos jueces no necesariamente tengan que ser abogados cambia radicalmente el aspecto del sistema judicial. Sí, que estén más cerca del ciudadano, que claro, estén empapados del problema que vive ese ciudadano en su urbanización, en su municipio, y que sabe, pues bueno, mira, porque evidentemente parte del problema del sistema de justicia es que se hace muy difícil el acceso a los tribunales, muy costoso. Entonces, si un vecino tiene al lado 4 perros, el vecino al lado tiene 4 perros que ladran toda la madrugada, bueno, no tiene cabida en el sistema de justicia actual, y ahí es donde creo que la justicia de paz puede empezar a generar esos cambios. Claro, por un lado, pero por otro lado, insisto, este problema ya tiene muchas décadas. Entonces, el abogado está entrenado, o sea, cada vez hay menos relación entre lo que uno dice en clase y entre los conocimientos que el abogado tiene que tener. Es decir, ya el abogado se ha adaptado a un sistema en el cual las reglas jurídicas tienen muy poco peso. Ese lastre está ahí. No sé, 300.000 abogados que tenemos, muchos de ellos, y no estoy no estoy criticando, es que ese es el sistema que teníamos. Entonces van a ser jueces con una mentalidad que implica digamos, el atajo, la caída, el truco, la formalidad inútil. En cambio, quien no es abogado, oye, pero un momentico, vamos a resolver esto. O sea, yo le veo. Entonces, ahí me estaba hablando de la historia corta, que sería, bueno, mañana los abogados, por supuesto, yo creo que las cúspides del Poder Judicial sí tienen que ser abogados, los TCJ, etcétera. No, pero te capto. Para facilitar el acceso a la justicia, tienes que abrir el gremio de abogados y tienes que permitir que hayan otros mecanismos de resolución y otra gente que venga a ayudar a resolver. Por ejemplo, que para ir a un tribunal no tengas que ir con un abogado. O sea, que eliminar el monopolio de los abogados. Usted se buscará un abogado si el abogado sirve. Correcto. Así como usted se busca un barbero si lo corta bien el pelo, pero usted no le pide el título de barbero, ni le pide el título de... Es más, ahorita hay un movimiento mundial de que esto de eliminar los controles, la excesiva regulación. Bueno, leí hace poco que una de las cosas que van a eliminar en los Estados Unidos ahorita es que las peluqueras necesitan una licencia. Correcto. Las peluqueras y peluqueros. Allá necesitas licencia para todo. Entonces, claro, eso tiene un costo y sobre todo petrifica a los que ya están. O sea, el barbero con licencia va a hacer lo imposible para que esa licencia la necesite todo el mundo, que tenga el costo más alto. Entonces él asegura que él es barbero y que no va a llegar más nadie que tal el puesto. Entonces yo creo que eso en el caso de los abogados es, porque claro, una vez que tú tienes el título, ya no importa si sirves o no, porque ya no va a entrar más nadie, porque uno no es como los ingenieros o los médicos. El error del médico se muere. El error del ingeniero se cae. El error del abogado siempre tiene una explicación. Y entonces es muy fácil de... Entonces, oye, eliminar esa mentalidad es un poco la historia corta, pero también es la larga, porque creo que hay que hacer un cambio radical de la educación jurídica. Bueno, yo creo, si bien estoy plenamente de acuerdo contigo en que hay que, digamos, no tenerle miedo a la justicia de paz, porque claro, cuando las cosas se politizan, entonces la gente no piensa en la esencia, sino, bueno, como esto lo están promoviendo los de allá, entonces no nos gustan los jueces de paz. No, yo creo que los jueces de paz son muy útiles, son muy necesarios y hay un gran campo de acción ahí para mejorar el acceso a la justicia, para abaratarlo y para solucionar los problemas de la gente de manera cívica. Ahora,
en efecto, para los problemas gruesos, bueno, si hace falta, yo creo ese juez capacitado, que una de las cosas, o uno de los problemas que yo veo y una de las cosas que yo quisiera en la Venezuela que nos merecemos, es que no cualquiera puede ser ese juez de la cúspide, sino que tenga que ser un juez estudiado, que se estudie para ser juez, que es parte del problema. Aquí nosotros nos graduamos de abogado, que por cierto, ni siquiera tesis haces, ni siquiera trabajos comunitarios haces, sino terminas la carga académica y listo, ya puedes ejercer al día siguiente, y al día siguiente puedes ser juez. Y bueno, yo creo que eso no puede ser así. Yo creo que hay que recuperar la carrera judicial, y la carrera judicial pasa por, bueno, unos requisitos de acceso y unos requisitos que tienen que, bueno, y por ejemplo en España, este tema de los exámenes y todo, en estos días escuchaba un podcast de la justicia española donde criticaban lo difícil que era el tema y lo costoso que era el tema de los exámenes para la carrera judicial, porque tenías hasta que contratar tutores privados durante meses y tal para poder. Entonces, yo creo que no es incompatible que flexibilices abajo con los problemas mundanos, pero que para los problemas serios tengas un juez mucho más capacitado, y yo creo que eso hay que rescatarlo, porque en los últimos años eliminamos la carrera judicial, eliminamos los requisitos de ingreso, no hay estadísticas, no hay requisitos o condiciones para, pasar un juez a una instancia superior. Todo eso es una nube oscura donde nadie ve nada sino atiende intereses particulares. Entonces yo sí creo que el tema de la purificación de la carrera judicial es una tarea pendiente, ¿no? Sí. Me gustaría aclarar un poco por qué me gustan los jueces de paz. Lo que quiero rescatar de esa figura es que no tienen que ser abogados. Correcto. No me gusta que sean electos, por ejemplo. Uh-huh. Es un problema, porque claro, al ser electos, hay muchos. Estados Unidos eligen mucho a los jueces, o sea, habría que ver cómo la independencia se logra. Yo lo que quiero rescatar de la figura de los jueces de paz es que es un juez que no tiene que ser abogado. Entonces estoy pensando, por ejemplo, que ¿por qué un juez tributario tiene que ser abogado? Porque, por ejemplo, nuestra experiencia lo dice, ¿quiénes saben derecho tributario? Los contadores. Los contadores. Entonces, ¿por qué un contador no puede ser un juez tributario? ¿Por qué un comerciante no puede ser juez mercantil? De hecho, así empezaron la Real Audiencia, ¿cómo se llamaba? El Real Consulado, creo que se llamaba, era el Tribunal de Comercio hispano, era de comerciantes, y eso se mantuvo durante casi todo el siglo XIX republicano. Entonces, el monopolio de los abogados. Sí, si sigo tu idea, es que tampoco tiene que ser en las instancias superiores en determinadas materias donde puedes abrir. O sea, por pero ejemplo, bueno, eso lo logras, por ejemplo, con no sé, si uno de los requisitos son exámenes o lo que sea. Bueno, si un contador sabe más que uno, tiene que estar ahí. Claro, entonces fíjate, por ejemplo, se me ocurre, pues aquí el línea de Hugo Libre. Por ejemplo, que los de segunda instancia tengan que ser abogados, por ejemplo, y por supuesto el Tribunal Supremo, etc. Ahora vuelvo a tu pregunta, y tu observación sobre los nombramientos y sobre los requisitos. Hablábamos antes de empezar el programa que si en algún sitio hay un divorcio entre la realidad y la norma, es en el sistema judicial. O sea, tú te lees los infinitos, porque son infinitos, no solo la ley, no solo la Constitución, la ley, las normas, etcétera, de cómo se estructura el Poder Judicial, y después vas a la práctica. La relación es, bueno, lee el tema. La Constitución dice que los jueces tienen que llegar por concurso y que son inamovibles. Público de oposición. Ajá, entonces, no cualquier concurso. No, pero es que entonces concurso credencial. Bueno, entonces hay los concursos de jueces. La Constitución habla de concurso de oposición. Entonces, los concursos de jueces, por lo menos hace unos años, eran la expresión concurso implica pluralidad. Tú no puedes concursar contra ti mismo. Claro. Bueno, lo primero eran concursos de una sola persona. Le abrían el concurso al juez que ya había sido puesto, designado a dedo. Ese era el único que podía concursar. Eso no es un concurso. Correcto. Yo no puedo concursar conmigo mismo. Y segundo, como tú bien dijiste, que es un concurso de oposición. El concurso de oposición es open house, abierto. Aquí viene cualquiera a concursar. Claro. Entonces, o sea, no hay unos requisitos para concursar. Entonces puede llegar, que lo hemos vivido tú y yo en los concursos en la UCB, que te da pánico, pues puede llegar un geniecito de la ULA
que tiene día y noche estudiando durante 5 años y nos lleva nos llevan los cachos o nos puede llevar en los cachos en el concurso. Entonces, fíjense el divorcio espectacular entre lo que dice la norma, concursos de oposición públicos, o sea, ante las cámaras, y se nombran a dedo. Bueno, igual pasa, hay que decirlo, con los magistrados del TCJ. La verdad es que no se respetó desde el día 1, desde que entró en vigencia esta constitución. Es decir, los primeros magistrados con esta constitución fueron elegidos a dedo. Por la constituyente. Por la constituyente, a dedo. A pesar de que ya la constitución estaba haciendo... Es correcto. Y después todos los procesos de selección han estado viciados. Todos no se han, entre otras cosas, porque ese comité de postulaciones judiciales que lo integran los propios diputados. Es decir, la idea de la Constitución de que fuera un órgano independiente de la Asamblea Nacional la que hiciera la primera lista no se cumple, porque el comité de postulaciones judiciales está integrado mayoritariamente por el legislador. Entonces, coincido contigo de que hay un divorcio absoluto entre lo que dice la Constitución y las normas y cómo elegimos y más aún cómo removemos a los jueces, porque ese es otro problema. No solamente cómo ingresas, sino que si además tienes libertad para votar a un juez porque te cae mal o porque dicta una sentencia que no te gusta o no le gusta a un amigo tuyo, bueno, ahí no hay sistema de justicia, pues. Ahí no tenemos autonomía e independencia de los jueces. Y desde hace 20 y pico de años tenemos un sistema de justicia provisoria donde los votan con una carta, con una llamada, o a veces llegan a su oficina y tienen sus corotos en la puerta. Entonces, eso es gravísimo. Sí, entonces, no, y además, basta ver recientes, el año pasado hubo varios escándalos de jueces, incluso rectores detenidos por una averiguación penal del Ministerio Público. O sea, la crítica no es mía, es del propio sistema judicial en acción, pues, en ejercicio. O sea, no tengo que inventar, sino ver los autos de la cantidad de jueces y funcionarios, operadores de justicia que están detenidos en virtud de unos escándalos judiciales. Ya vamos a hablar de uno de los temas que quiero que habláramos, bueno, cómo superar esta justicia tan corrupta, pero cómo prepararnos en la Venezuela que queremos o que nos merecemos para hacer una justicia más transparente. Pero no quiero que se me escape el hecho, hablando pues de la falta de autonomía e independencia, que sin duda es lo más difícil de lograr. ¿Cómo hacer para que un juez resista una llamada? Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a suponer que nombras un juez o se gana un concurso, tiene todas las credenciales, llega a la oficina. Pero ¿cómo hacemos para que el jefe no lo llame para pedirle que dicte una sentencia por un lado o para otro, o que si lo llama, el juez sea capaz de decirle, mira, vale, este es mi trabajo y punto, yo decido conforme a derecho y no atiendo presiones ni llamadas? ¿Cómo lograr eso? Es decir, ¿eso es posible lograrlo? Sí, bueno, de nuevo, gran divorcio entre la norma y la práctica. Bueno, esto es una frase, un lugar común, pero si en algún sitio se aplica es aquí. No todos los jueces son iguales. No ocurre, o sea, las generalizaciones nunca son ciertas, y como hablábamos también antes del programa, yo creo que el sistema judicial no es uno solo, entiéndaseme bien, claro que es uno solo, pero los problemas son muy distintos. Por ejemplo, en la jurisdicción penal, que de hecho funciona de otra manera, con audiencias, y tiene un actor que no está en las otras de enorme importancia, que es el Ministerio Público. Otra cosa es la justicia civil, mercantil, que, por ejemplo, no debería ser gratuita. Correcto. O sea, claro, el Estado subsidia si la Pepsi Cola tiene un pleito contra la Coca-Cola. Eso es subsidio. Eso es gratis. Es gratis, sí. Eso no tiene sentido. Y entonces, entonces no hay los reales para pagar a la juez del OMNA que tiene que atender el problema de Pedro y María que no tienen plata. Claro. Entonces, ni para la resma de papel. Ni para la resma de papel. Entonces, si Coca-Cola demanda Pepsi Cola, eso hay que... Bueno, en todos los países del mundo tú tienes para meter una demanda que hacer un depósito de millones de dólares. Sí, ese tema hay que discutir la gratuidad de la justicia. Sí, o sea, obviamente la justicia penal tiene que ser gratuita. La justicia de menores, de niños, o el que no tenga cómo pagarla. Claro, yo creo que el Estado tiene que subsidiar a quien tiene que subsidiar, claro, pero no a los ricos. Entonces, por ejemplo, la justicia mercantil, la palabra lo dice. O sea, este es la jurisdicción de los que están para ganar real. Es gratis. No puede ser gratis.
oye, las cuestiones de familia, bueno, son gratuitas. Claro, eso implicaría un cambio constitucional. Pero no te me vayas de la pregunta que te hice, Gustavo, de cómo hacemos para que el juez pueda recibir una llamada. Bueno, entonces fíjate, ahí el divorcio... Te estoy acorralando. No, bueno, yo me salgo fácil. Yo te empecé a contestar diciendo que ahí es donde los divorcios entre la ley y la práctica son enormes. Porque el juez, imagínate que hasta tú mismo estás contaminado. Tú dijiste que el jefe lo llame. Los jueces no tienen jefe. Los jueces no son jerárquicamente establecidos. El juez de segunda instancia no es el jefe del juez de primera instancia. Ambos son autónomos y completamente dejados a su conciencia cuando van a sentenciar. Lo que hay es un control de su sentencia. Tú no apelas contra el juez. Bueno, tú no recurres contra... Quien lo nombra y quien lo puede destituir. Bueno, pero no el superior ni el... Correcto. Aquí el gran error, el pecado original de la Constitución fue poner al propio TSJ a nombrar a los jueces. Entonces se pagan y se dan el vuelto. Correcto. No, Entonces... Y al final todo el sistema judicial lo están manejando 7 magistrados del TSJ que integran la comisión judicial. Esos son los que manejan todo el poder judicial. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que el mismo que va a controlar tu sentencia te controla a ti. Entonces, por mejor intención que pueda haber, porque es que yo creo que cuando uno habla institucionalmente, lo que tienes, como tú bien dices, ¿cómo resisto la llamada? Entonces, bueno, el tema de la llamada está en que si el TSJ no me removiera ni me nombrara, entonces, oye, evidentemente, si me llama un juez superior, nunca me voy a quedar así como si me llamara un pana, ¿no? Por más pana que sea el juez, sino que si este tipo me quita y me pone, es complicado. Sí, no, yo lo digo metafóricamente, porque es que hoy en día, Gustavo, no sé si los jueces tienen pánico. ¡Pánico! O sea, pánico. Mira, hay una palabra, hay una palabra que tú la dices en un tribunal, yo creo que te arrestan. Desalojo. Sí. Tú dices desalojo. Olvídate, pero es que mira, desalojos de ricos, de millonarios. No estoy hablando del desalojo desalojos comerciales, desalojos de una oficina. Entonces, hay una orden, entonces, pánico a esas palabras y así muchas otras. No, el pánico a que los voten. Claro, el pánico de si tú desalojas a alguien, vas para afuera. Vas para afuera. Sí, no, y el pánico de que además, bueno, esto pusieron ahora unos jueces rectores que son como una especie de policías que andan viendo y son los que le dicen, mira, ¿para qué lado es que tienes que Pero dictar, mira, tú y yo somos profesores de muchísimos jueces. Y los hemos conocido y somos amigos, y yo tengo muchos amigos que además son profesores. Oye, eso es una vida eso es una vida de permanente pánico. Porque es que te votan porque no diarizaste una diligencia pidiendo una fotocopia. Entonces, o sea, es imposible estar al día. O sea, entonces, y las permanentes inspecciones, las inspectorías de tribunales encima, los estándares. Mira, a mí me consta de amigos, alumnos, jueces, fueron alumnos tuyos también, pero claro, no digamos nombres aquí, aunque son personas muy honorables, que pasan la mitad del tiempo haciendo estadísticas. O sea, que nunca vemos. Que nunca vemos, por cierto. Pasan la mitad del tiempo, en vez de sentenciando, mandando estadísticas a la DEM, a la Inspectoría de Tribunales, y entonces, claro, no duermen porque si no sentencian al día, dígame si se les pasa el plazo de sentenciar. Entonces también es una causal de destitución. Ojalá las destituciones vinieran por ahí. Pero es que vienen porque faltó un sello. O vienen, y la gran mayoría vienen, no por eso, sino vienen porque no les gusta cómo deciden. Es decir, si deciden en contra de algún interés o pisan un callo o lo que sea, bueno, ese es el principal motivo de... porque pero estoy de acuerdo contigo, o lo capto, y en resumen es, mira, no puede ser la destitución de un juez o las sanciones no pueden ser por motivos fútiles o por cualquier cosa. Yo creo que parte de recuperar la carrera judicial, que es un poco mi punto, es no solamente en el ingreso, no solamente haciendo que un juez tenga que estudiar para ser juez, haciendo que un juez se las tenga, o sea, que no cualquiera pueda ser juez, sobre todo determinado tipo, y no estoy diciendo que sea abogado, ojo, no estoy en contradicción con lo que tú decías al principio, sino también recuperar la carrera judicial implica, bueno, la estabilidad en el cargo y la seriedad en los procedimientos disciplinarios, y que esas estadísticas que nunca vemos sirvan para, bueno, ascender en la carrera. Bueno, mira,
¿Quién va a ser el juez superior? Bueno, eso debería ser cuántas sentencias dictaste, cuántas te revocaron, en fin, con base a unos baremos que sean públicos, transparentes, incluso que pueda haber participación ciudadana. Digamos, para analizar los procesos de ascenso de los jueces. O sea, yo creo que, y aquí sí tengo algo de optimismo, de que como no tenemos nada o está tan malo, yo creo que cualquier mejoría que hagamos en aras de recuperar la carrera judicial, se van a ver pronto muchos cambios. Es decir, yo creo que, digamos, hay muchas cosas por hacer y esto naturalmente va a mejorar el funcionamiento de los jueces y va a darle un poco más de estabilidad a los jueces. Me sigue pareciendo el trabajo más duro es luchar por una completa autonomía, sobre todo con los jueces que controlan el poder, porque hay jueces de jueces. Un juez mercantil, bueno, sí, tiene dinero de por medio, pero el problema está en el juez que tiene que juzgar el acto del presidente, del ministro, de la empresa tal. Ese juez, bueno, ese es más difícil. Resistir la llamada es mucho más difícil porque no te va a llamar cualquier, te va a llamar un presidente, un general, una cosa de esa. Y ese es el sistema. Que, por cierto, déjame decirte, cuando yo trabajé en la Corte Suprema de Justicia, más de una vez vi al Procurador General de la República haciendo, digamos, pidiendo cita para hablar con un magistrado formalmente. Algo que ahorita, bueno, ahora le mandan la sentencia y ya está. Es decir, el procurador tenía un respeto por el TCJ o por la Corte Suprema, iba y hacía su colita y pedía hablar, como cualquier abogado. Eso yo creo que es uno de los principales problemas. Ahora, otro de los temas que no quiero que se me escape en lo que nos queda de tiempo es: hay una realidad que tú conoces, yo sé que tú has manejado los temas de transparencia y eso, que es la enorme corrupción judicial. Es decir, aquí los juicios son subastas. Aquí los juicios, hoy en día el tema legal es lo menos relevante. Aquí es o quién pone más plata o quién conoce a un personaje más influyente. Entonces, ¿cómo hacemos, Gustavo, para en la Venezuela que nos merecemos acabar o disminuir? No voy a decir acabar porque eso pasa hasta en Suiza, en otros niveles, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para disminuir sustancialmente la corrupción judicial? ¿Es posible? ¿La podemos reducir? Sí, yo primero que creo que, bueno, es un problema de hacer una progresión. Más pronto que tarde se va a acabar el número de casos. O sea, más pronto que tarde no va a haber... si la cosa no cambia, la gente cada vez va a ir menos y cada vez va a ser menos interesante a los efectos de la corrupción el proceso judicial, por un lado. Lo segundo es que y ahí es donde veo lo que hablábamos antes. Yo siento que, porque claro, repito, tú nunca puedes, digamos, reformar tú nunca dominarás el alma de una persona. O sea, hasta el más formado puede ser un bandido. O sea, pero puedes dar ejemplos. Sin duda. Pero a nivel institucional es un problema de alineación de incentivos, indiscutiblemente. Entonces, claro, lo primero es que cuánto gana un juez. Correcto. ¿Cuánto gana un juez? Entonces, es como la matraca de los fiscales de tránsito. Bueno, pero si el muchacho gana $50 mensuales, o sea, prácticamente lo que está es dándole una propina. O sea, yo no estoy justificando nada. Claro. Pero ¿qué les estás diciendo? ¿Tú qué le dices? ¿Qué le estás diciendo a un fiscal pagándole $50 mensuales? Sí, que tiene que ser. Mira, arréglate, ¿no? Entonces, y eso además, cuando empezó el régimen del presidente Chávez, los salarios judiciales aumentaron exponencialmente. O sea, el aumento del porcentaje del presupuesto público que iba a los tribunales nunca los jueces habían estado mejor pagados. Y yo creo que eso se sentía. Por ejemplo, en el TSJ se sentía. O sea, trabajar eso se volvió una escuela, el TSJ. Y en un determinado momento que yo lo veo en ese día que se aumentó el número de magistrados de la mano de este señor que ahora está huido, fugado, sí, Luis Velázquez Alvaray, eso fue un punto de inflexión brutal. El caso del referéndum revocatorio cambió el sistema judicial. Cambió el sistema judicial. Sí, ahí estamos de acuerdo. O sea, eso cambió el sistema judicial, empezaron a bajar brutalmente los salarios de los funcionarios y entonces, claro, no quedó otra. Entonces, ahora,
perdona que te interrumpa, porque en efecto recojo tu idea. Sí, hay que mejorar los sueldos de los jueces, sin duda, para desestimular pero tanto claro, vicio. esa no es la principal causa. Correcto. Por supuesto, No, yo sé, pero quiero llevarte hacia allá. Claro. Pero para recatar el punto, tienes que desestimular, o sea, tienes que decir, mira, vale, tú estás ganando bien, no salgas a rebuscarte. Y si sales a rebuscarte, te voy a dar tu tanganazo. Entonces, en efecto, vamos a mejorar los salarios de los jueces. Claro, pero eso no basta porque, claro, es que en realidad, por las cantidades que se mueven, esto no es ningún rebusque. Y además, tú sabes que ese lema, él ya tiene plata, no va a seguir robando. Ese es el embuste más grande del mundo. La avaricia no tiene fin. Claro. O sea, ¿qué importa? Entonces, el tema es, desde el punto de vista institucional, como hablábamos antes, es muy importante cómo se nombran. Pero más importante es quién los puede remover. Porque una vez que estás en el cargo, entonces si resistes la presión, porque tú no me puedes remover, y si me vas a remover es por una causal real. Por ejemplo, aquí cada vez es más popular la expresión error judicial inexcusable. Yo casi me atrevería a eliminar esa causal. O sea, un juez no puede ser removido por el contenido de su sentencia. Sí. Un juez puede ser removido porque cobró por la sentencia, porque no sentenció en 10 años, porque no va, porque no paga, porque maltrata, porque no respeta, no oye a una parte, pero oye, por lo que escribe en la sentencia, entonces escribes en pánico. Mire, si usted canta strike, dígame ahora con la broma electrónica, ¿no? Sí. El árbitro que se pele en 3 cantos de cantado, lo votan. Estoy de acuerdo que para esa frase, el error inexcusable, si la manejáramos estilo estándar americano y tal, pudiera servir. Pero aquí es demasiado elástico. Y cualquier cosa es un error inexcusable. Y entonces, digamos, si no podemos manejar un estándar seriamente de un error gravísimo o de varios errores gravísimos que puedan dar lugar a tu destitución, bueno, mejor quitarla. Yo digo, evidentemente puede haber error, pero es que claro, un error inexcusable de tan grande, obviamente atrás habrá algo. Sí. Ahora, quiero reconocer también una realidad. En los temas de corrupción judicial, bueno, hay el que recibe el maletín, pero el que lo lleva. Es decir, porque estamos culpando solo a los jueces aquí, claro. Que son los que, bueno, muchas veces son los principales culpables, pero son los que piden. Pero muchas veces no piden, sino se les ofrece. Claro. Entonces también aquí hay un tema del sistema global de justicia, un tema de corrupción de abogados también. Claro, pero es que ahí, fíjate, lamentablemente, el abogado medio, ya sabe que el derecho vale poquísimo. Entonces, sabe que va a tener que ofrecer, que es una compra y venta, una subasta, como bien dijiste tú. En cambio, si tú pones de abogado, digamos a mi amigo comerciante, que es una persona prudente, pila, llega y, momentico, pero ¿por qué yo voy a pagar por esto? No sé si me explico, ya no es parte del sistema. Y el juez tampoco va a ser abogado. O sea, yo lo que siento, y quiero quedarme con esa idea fundamental, es que nuestro gremio, lo que está más corrompido es el gremio. La cantidad de protestas mundiales que ha habido de los colegios de abogados contra las tiranías. En Pakistán tumbaron un presidente, el bar, porque ese es el sistema inglés. Aquí los abogados nos hemos prestado a todo. Claro. A todo. Hay abogados para lo que sea. Entonces, yo siento que si tú eliminas ese monopolio, y además el abogado es consciente de que yo solo quiero el título. O sea, me basta el papel, aunque yo no sepa el Código Civil. Un médico no puede hacer eso porque se le murió el tipo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero sí creo que cuando la gente empieza a ver que los actos de corrupción son sancionados, la gente modela su actuación. Es decir, yo visualizo, imagínate un Scotland Yard en el sistema de justicia, pues. O sea, que tú tengas una oficina encargada de investigar actos de corrupción y que, bueno, mira, puedan montarte hasta un peine. Alguien que vaya y simule una broma y vaya el abogado con un y lo agarren. Pero ¿qué ha ocurrido? El año pasado ocurrió en 2 o 3 casos que recuerdo.
el problema es que son excepciones y no es la regla. Por eso, porque no hay una política pública para eso, sino que a ese que agarraron seguramente pisó un callo, no le gustó a alguien y por una cosa muy casuística. Para no dar nombres, en el circuito judicial donde metieron preso al juez ante las cámaras de televisión, la cosa le bajaron 2 a la mala praxis. Yo creo que en esa Venezuela que nos merecemos hay que trabajar en una oficina anticorrupción de verdad, donde la gente tenga, porque parte del problema, y esto yo lo he hablado con muchos abogados, es que mira, vale, me están pidiendo tanto, y si no lo doy pierdo. Y no tengo opción, porque si yo tuviera dónde denunciar y dónde mandar un mensaje y dónde corregir, y tal, si tú tienes alternativas al guiso, tú las utilizas. El tema es que hoy en día no tenemos alternativa al guiso. El tema es que si tú quieres, si no llevas la plata, te fregaste y punto, no tienes dónde reclamar. Entonces yo sí creo que hay que darle alternativa al ciudadano decente para que pueda luchar contra esa corrupción desmesurada. Y eso hay que trabajarlo con una oficina seria, con una gente de investigación, oye, que pueda montarte hasta un peine, que la gente tenga temor de andar ofreciendo real o de andar llevando real, y que eso te pueda generar graves consecuencias. Pero eso tiene que ser una política sistematizada, tiene que ser constante, y no, bueno, mira, cada 2 años agarraron ahí uno, que seguro fue porque pisó un peine, pisó un callo ahí raro. Entonces, yo sí creo... Bueno, esa oficina existe, que es la Inspectoría de Tribunales. Entonces, si funcionara de manera, y además funciona desde un punto de vista excesivamente, lo que hablábamos, o sea, ¿cuántos sellos te faltaron? Pero por otro lado, estos eventos escandalosos de funcionarios judiciales detenidos, si fueran, digamos, sistemáticos y justos, es decir, para todos por igual, oye, la cosa cambiaría. Entonces, ahora, ahí estamos en un sistema, repito, el enorme divorcio entre lo que dice la norma y la realidad. Sí, no, y es que la gente supera esa norma, porque fíjate, hay muchos mecanismos. El juez te pone un abogado y le dice, mira, si tú quieres ganar este caso, contrátate a este abogado, y es a través de los honorarios de ese abogado que el juez después se cobra por detrás. O sea, hay muchas fórmulas para que se han inventado para disimular el guiso. Por eso yo creo que la lucha contra la corrupción tiene que ser más inteligente que ellos. No, y tú dijiste una cosa muy importante, no solo es quien recibe, sino quien paga. El que lleva la maleta. Entonces, tenemos una generación, siento yo, que ya no sé si más de una generación de abogados que no le da miedo ofrecer, porque no le va a pasar nada. Entonces, oye, yo creo también, pero ahí entramos en los del colegio de abogados. O sea, es un desmantelamiento institucional. Hay que recuperarlo. O sea, viendo esto en positivo, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es recuperar el gremio. Completamente, porque fíjate tú, pon este ejemplo. Pedro contra Juan. Y a Pedro le va a pagar el juez X cantidad de dinero. Que Juan pueda ir al colegio de abogados y diga que el abogado de Pedro es un corrupto, porque entonces pareciera que solo los jueces son los corruptos. Tan o más corrupto es el abogado que se presta a eso. Sí. Entonces, que el tipo, su carrera esté en juego porque haya un colegio de abogados que no es su jefe. Correcto. Eso es importantísimo. No es el TCJ del que depende el cargo. Es que la carrera del abogado está en juego porque tú denuncias ante el colegio de abogados. Mire, este señor está comprando al juez y aquí están las pruebas y el tipo no puede ejercer más. Eso está como más cerca, esa reforma, que la reforma, digamos, estructural de todo el sistema piramidal, que se volvió piramidal, que no debe ser piramidal, no son jefes uno de otro, pero terminó siendo por ese error, me parece a mí, desde la Constitución del 99. Sí, el error de haber quitado las funciones un ente independiente. Sí, y de unos tribunales disciplinarios corporativos, de los gremios, lo estamos pagando, y yo creo que eso hay que recuperarlo, y en la Venezuela que nos merecemos necesitamos un abogado no solamente mucho mejor, pero sino más honesto. Y necesitamos un juez mucho más preparado y además mucho más honesto, y eso hay que trabajarlo. Y yo creo, para terminar en una nota más optimista, que eso no es tan difícil lograrlo. Es decir, porque la gente dice, no, pasarán generaciones, esto ya está en el ADN del venezolano en la corrupción. Bueno, mira, pero aquí también el motorizado, Irene Sáez los obligó a ponerse un casco y de ahí en adelante todo el mundo se puso un casco. Pero más rápido. El motorizado ha mutado. Tú oías una moto hace 5 años y te encomendabas a Dios.
ahora oyes una moto, será que Yumi, Sí. se convirtieron en trabajadores. Claro. Entonces, no estoy diciendo, no estoy llamando a los motorizados anteriores malandros, pero la moto se volvió un instrumento de trabajo. Entonces, el día que voten al primer abogado del colegio de abogados de la ciudad tal o del estado tal, oye, los demás abogados van a decir, cúnchale, vale. O sea, yo creo que volver a un árbitro independiente, creo que por ahí es más cerca que por allá. Pero a mi ver, repito, insisto, el problema es el gremio. Bueno, y la solución. Sí podemos recuperar esto entonces, Gustavo. Sí. Yo creo que sí. Y además hay una tendencia que lo va a hacer fatal en el sentido de inevitable, que es que se van a quedar sin público. Sí. Nadie va a seguir yendo a los tribunales. Y ya se nos acabó el tiempo, pero otro de los temas que tampoco es muy difícil de acometer, bueno, es el retraso tecnológico, ¿no? Yo creo que hay que implementar un sistema de justicia moderno, es decir, que tú puedas mandar tus escritos por un correo electrónico, que puedas notificar a un ente con un correo electrónico. O sea, digamos, el arcaísmo en que estamos los abogados da vergüenza. Tú vas para los tribunales civiles de primera instancia aquí y tienes que subir 4... Yo a veces me encuentro esos señores con un bastón y una cosa subiendo una escalera, no hay un ascensor. Oye, tú dices, no puede ser, ¿vale? No puede ser. O sea, el retraso de recursos también, o la desidia de recursos al Poder Judicial, eso también hay que acabar. Por cierto, la Constitución puso que el 2% del presupuesto nacional tenía que ser dedicado a la justicia. Es lo que mencionaba antes. No sé, nadie le hace seguimiento a eso porque no tenemos data. Acá no te sé decir la cifra, pero lo mencioné. Los sueldos de los jueces, tú lo recuerdas, el ser relator en el TSJ era el mejor sueldo ningún bufete pagaba el sueldo que pagaba el TSJ en los tempranos años, los años 2000. Eso se acabó. Y eso es porque ese 2 debe estar en 0,5, ¿no? Claro. Pero bueno, quiero darte las gracias, Gustavo, por haber venido al programa. A Gustavo, bueno, lo pueden seguir en sus cuentas de Twitter, los conocen en la Universidad Central de Venezuela, todo el mundo, el que vende café, todo el mundo conoce a Gustavo Linares en la Universidad Central. Así que muchísimas gracias por venir, Gustavo, y bueno, hasta nuestro próximo programa. Bueno, y llegamos entonces al final de esta tertulia. Por supuesto, este programa ha sido posible gracias a la generosidad y profesionalismo de mi amigo Adrián Van Workum, quien nos apoya en todo el proceso de grabación y edición, y a la gente de Nats Publicidad. Recuerden, si les gustó este programa, háganoslo saber, por favor, y no se lo reserven solo para ustedes. Ayúdanos a difundir este proyecto, y si tienes alguna sugerencia sobre algún tema que debamos abordar, no dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, @laquenosmerecemos, o a través de nuestro correo electrónico, laquenosmerecemos@gmail.com.